enfoque panorámico del tiempo del fin, en torno al cual deseamos estudiar en esta mañana, que iniciemos esta reflexión buscando al Señor en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y rogamos que tú nos hables en el mensaje de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a comprender tus revelaciones y prepara nuestros corazones, Señor, para la época final de la historia. En tus manos encomendamos esta causa. Háblenos usted conforme a su amor y a su misericordia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11. A partir del verso 15 se revelan los principales sucesos que han de acontecer durante la época final de la historia del hombre. Dice aquí que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que alabaron a Dios y dijeron: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y luego añade, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos ha llegado. Y el verso 19 añade que el templo de Dios fue abierto en el cielo y que en medio de su templo se veía el arca del pacto. Y por cierto, dentro del arca del pacto están los 10 mandamientos. Indudablemente, esta presentación para los grandes sucesos que han de acontecer en la época final de la historia del hombre es un apretado resumen de los eventos finales de la historia. En este panorama que el Señor nos presenta, no están considerados todos los sucesos que han de revelarse o que han de sucederse uno tras otro durante la época final de la historia. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los sucesos que han de conmover la historia del hombre durante el tiempo del fin? Y la palabra del Señor nos responde. Queridos amigos, estimadas hermanas, en esta época final, para poder precisar los sucesos, necesitamos también poner los hitos más trascendentes de esta época. Y me parece que con 3 sucesos podemos ordenar lo que ha de acontecer en cada momento histórico. Nos preguntamos, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Si tomamos en cuenta el ministerio de Jesucristo el Señor, el tiempo del fin comienza un 22 de octubre del año 1844, por la siguiente razón: porque el santuario terrenal, con sus 3 departamentos, no solo revelan un ministerio, sino que también revelan periodos históricos. Ejemplo, con respecto al ministerio de la inmolación, que se verifica en el atrio del santuario, en donde está la fuente de bronce y el altar del holocausto, ese ministerio lo comenzó Jesucristo el Señor en su naturaleza divina como Jehová de los ejércitos en el Edén. Allí fue sacrificado el primer cordero, tal como lo dice Apocalipsis 13, verso 8. Que todos los que adoren a la bestia, sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero
que fue inmolado en la fundación del mundo. Comenzó el ministerio de la inmolación en la fundación del mundo y termina a fines de la semana número 70 de Daniel 9, verso 24, con el ungimiento del Santo de los Santos, año 34. La mensajera del Señor dice que este periodo de la inmolación duró aproximadamente 4.000 años entre el cordero inmolado en el Edén y el cordero inmolado en el Calvario. Transcurrieron 4.000 años de historia, los cuales terminaron en el año 34 de nuestra era. No podemos ahora dedicarnos a todos los argumentos cronológicos, proféticos que aparecen en la palabra de Dios, que comprueban estos asuntos, pero es un evento conocido y totalmente confirmado por la profecía. Luego, el Señor Jesucristo inauguró otro ministerio que fue tipificado por la obra del sacerdote en el lugar santo, en donde se hallaba la mesa con los panes de la proposición, el altar del incienso aromático y el candelero de 7 lámparas. Allí se presentaba todos los días el sacerdote para encender las lámparas, para presentar el incienso y para remover el pan, especialmente los días sábados, los panes de la presencia delante de Jehová. Ahora, mis queridos hermanos, ese suceso aconteció en el año 34 y se extiende, conforme a lo que dice la mensajera del Señor, en el conflicto de los siglos por 1810 años, lo que nos lleva al año 1844. Comenzó en el 34, sumamos 1810, llegamos al año 1844. Y aquí, a partir de esta fecha, conforme a la profecía de Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ese evento se verifica a partir del 22 de octubre de 1844. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este punto, el tiempo del fin está comenzando con la inauguración del servicio anual que se verificaba en el santuario de Moisés y que en términos históricos comenzó en la fecha ya indicada. Y a la verdad, hermano, el pueblo tiene poca información sobre los sucesos que conmuevan al mundo en este periodo final de la historia. Pero necesitamos colocar 2 hitos más. Ya comenzamos con el primero, la inauguración del misterio de Jesucristo en el lugar santísimo, 1844. Un segundo hito importante en este periodo es el fin del tiempo de la gracia. El fin del tiempo de la gracia. No está revelado en la palabra de Dios la fecha cuando Dios cierra la puerta de la gracia, pero que ha de cerrarse. No hay ninguna duda, tal como el Señor lo enseñó en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las vírgenes imprudentes fueron a comprar aceite y volvieron, encontraron la puerta cerrada. Y golpearon y suplicaron y dijeron: Señor, ábrenos. Y el Señor respondió: ciertamente no los conozco. Se había terminado el tiempo de la gracia. Por lo tanto, este es otro hito fundamental en la época final de la historia. Lo que no sabemos es cuándo termina. No es prudente escuchar especulaciones que digan que el tiempo de la gracia termina tal año, tal mes, tal tiempo, porque no está revelado en la palabra del Señor. Todo lo que venga por carácter humano es especulación. Y nos falta colocar un tercer hito en el tiempo del fin que tampoco tiene fecha, que es
la segunda venida de Jesucristo a la tierra en gloria y majestad. Así que el tiempo del fin nos encontramos con 3 hitos y solo el principio tiene fecha. El fin del tiempo de la gracia no tiene fecha y la segunda venida de Jesucristo tampoco tiene fecha. Que podamos decir, mire, Jesús viene un mes de junio, o un mes de octubre, o un mes de enero, no se sabe, no está revelado. Pero ¿qué sucede en este periodo que en términos generales va desde 1844 hasta la venida de Jesús? A eso se conoce, a ese transcurso del tiempo se conoce como el tiempo del fin, porque después de este evento comienza el milenio, 1000 años en el cielo para la iglesia, y al final del milenio el retorno de la iglesia con Jesús a la tierra, a la Nueva Jerusalén. ¿Qué sucede entre 1844 y la segunda venida de Cristo? Es lo que nos vamos a dedicar a completar conforme los diferentes revelaciones que el Señor nos ha regalado por medio de diferentes profetas. Para entender este periodo, hermano, nosotros necesitamos mirar el periodo en 4 dimensiones, porque los sucesos que acontecen en este periodo, 1844, a la segunda venida de Jesucristo, no son comunes para todos los seres humanos. No es igual para todos los seres humanos, no es así. Aquí hay 4 dimensiones distintas. Primero, hay sucesos que se verificarán en el cielo entre este periodo. Sucesos exclusivos que se verifican en el cielo, ya los mencionaremos. Segundo, hay sucesos que comienzan en 1844 y terminan en la segunda venida, que atañen exclusivamente a la iglesia del Dios viviente. Esos sucesos no incluyen a otras personas, solamente a la iglesia del Dios viviente. Tercero, hay sucesos que en el mismo periodo atañen exclusivamente a los apóstatas, es decir, a los que abandonaron la fe de Jesús y la observancia de los mandamientos. Llevamos 3 líneas proféticas en el cielo, para la iglesia, para los apóstatas. Y hay un conjunto de sucesos, número 4, que se aplican exclusivamente a los malignos. Llámese maligno aquí conforme a lo que la Biblia nos revela, a los incrédulos, a los homicidas, a los mentirosos, a los fornicarios, a los corruptos, etc. En definitiva, a los que rechazan el Evangelio, a Jesucristo, rechazan el amor y la misericordia divina, rechazan su ley y, por cierto, rechazan todo lo que tenga por lo menos un carácter divino, lo aborrece. Los sucesos que involucran a cada línea profética son diferentes. Por lo tanto, les invito a que los miremos ahora, estas 4 líneas profético-históricas que se desenvuelven en el tiempo del fin en forma exclusiva, cada proceso en su tiempo. Apartamos en primer lugar entonces para considerar los sucesos que atañen en el cielo. Preguntémonos, ¿qué sucede en los cielos desde 1844 a la segunda venida de Cristo? Al menos los siguientes eventos deben realizarse o verificarse en la época final de la historia. 1844, Daniel capítulo 7,
versos 9 y 10, el profeta estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Estos tronos no son puestos aquí en la tierra, sino que son puestos en un escenario celestial. Y cuando este escenario estuvo listo, a la cercanía de 1844, el primero en arribar a este espacio, a este escenario, son las revelaciones que aparece aquí en Daniel 7:9. Un anciano de días llega en un carro de fuego cuyas ruedas son de fuego. Este anciano de día es una figura de Dios el Padre. También llegan a este escenario miriadas de millones de seres celestiales. Indudablemente se consideran entre ellos a los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, querubines, ángeles de gloria, representantes de los mundos que nunca cayeron, están presentes en este escenario, las primicias y todos los siervos de Dios que fueron llevados al cielo por el Señor en épocas antiguas, por ejemplo, como Enoc, como Moisés, como Elías y otros más seguramente que no están registrados, sus testimonios no están registrados en la palabra del Señor. Todos ellos forman el escenario celestial. Incluso está presente el Espíritu Santo en la figura de un río de fuego. Es un escenario glorioso, lleno de esplendor. Hasta que, y con este acto se inaugura este momento, versos 13 y 14, llega uno como el Hijo del Hombre, envuelto en una nube de ángeles que lo acompaña indudablemente, y lo hacen acercarse al anciano de día. Y aquí comienza la obra final de Jesús, porque Jesús inaugura en este momento, 22 de octubre de 1844, su último ministerio a favor de la familia humana, que es el ministerio de la justificación por fe. Y para que los seres humanos, no por causa del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, porque ellos todos lo saben, pero por causa de las millares y millones de seres celestiales que están presentes, se verifica el juicio investigador para proclamar la justificación de los siervos del Señor. Comenzó el juicio investigador. 22 de octubre de 1944, los libros fueron abiertos. Todos los seres humanos que hayamos ejercido fe en Jesucristo, en nuestra vida, desde Adán hasta el último de los creyentes, todos los que hayamos ejercido fe en Jesucristo, seremos presentados por nuestro abogado que al mismo tiempo es el juez, es Jesucristo el Señor. De tal manera que si el juicio comenzó con Adán, tendrán que transcurrir delante de él, de este juicio, todos los que hemos creído en Cristo. Los que no creyeron no son juzgados en este periodo. O sea, juzgados significa aquí no son justificados en este periodo. Su situación se transfiere para el milenio. No es asunto del tiempo del fin, el juicio de los impíos. Es un asunto del milenio. Por eso que no lo tocamos ahora. En este juicio, el Señor abre los libros de cada creyente y especialmente uno, el libro de las memorias, en donde están registrados
los testimonios que acompañan nuestra experiencia. Allí, la mano de uno que no se equivoca testifica a través de un escrito, libro de las memorias, acerca de nuestra fe. Uno que va a decir categóricamente que el siervo del cual se indica esta anotación vive esta experiencia. Cree en forma genuina y viva. Es decir, uno que participó en la creación del hombre, que está ocupado en la redención del hombre, en la restauración del ser humano, el Santo Consolador, va a testificar de nuestra fe. Piense usted, ¿quién más que el Espíritu Santo sabe, bueno, aparte de Jesús y del Padre Eterno, sabe cuál es nuestra verdadera condición espiritual? O sea, aquí en este juicio no se le va a preguntar a tu vecino, oiga vecino, ¿cómo es la fe de tal persona? Tampoco se le va a preguntar a un anciano de iglesia, hermano anciano, ¿usted conoció a tal persona? ¿Lo vio cómo era? ¿Qué tal fue su fe? Ni tampoco se va a consultar a algún pastor que tal vez bautizó a esta persona o que le dio estudios bíblicos, no lo sé. ¿Qué tal es la fe? Pueden ser muy valiosas, muy interesantes esas opiniones, pero son eso, opiniones. Porque el que va a dar el testimonio de fe, real y verdadero, es el Santo Consolador. Ahí estará escrito. Pecador, genuino, con una fe viva. Porque la fe, como lo advierte el apóstol Santiago, puede ser una fe viva o una fe muerta. Si nuestra fe es muerta, está casi de más decirlo. Una fe muerta no sirve. Si nuestra fe ha sido muerta, aunque hayamos dicho, oh Señor, te amamos, te adoramos, te queremos, no podemos vivir sin ti, fe muerta, no tiene obra, por lo tanto, se transfiere ese pecador al milenio entre los impíos. Pero también tiene que haber otra declaración, aparte de que somos cristianos creyentes, nuestra fe es viva. Se dice aquí, en la palabra del Señor, que tiene que estar registrado nuestro arrepentimiento. Somos creyentes genuinos, que tenemos una fe viva y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El Señor lo amonestó diciendo con respecto a la fe. Con respecto a la fe dice que todos los que creen no serán condenados, pero los que no creen ya están condenados. Con respecto al arrepentimiento, Él nos dice, os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis. Fundamental el arrepentimiento. Y este no es un arrepentimiento así de labios. Tiene que ser de labios indudablemente, pero tiene que ser de convicciones y de conducta. La mayor evidencia para los seres humanos, es que el pecador dejó y abandonó el pecado. Esa es una evidencia absoluta del verdadero arrepentimiento. Porque si una persona, por ejemplo, reconoce ser alcohólica y confiesa su pecado diciendo, Señor, he bebido alcohol, me emborraché de nuevo, te pido perdón, estoy arrepentido. Pasa 3 meses y estamos otra vez lo mismo. Pasa 1 año y volvemos a emborracharnos. Ese es un verdadero arrepentimiento. El Señor nos dice, os digo no, no es eso. Él en el libro de los Proverbios nos dice, abandona el vino, no mires el vino que rojea en la copa, no lo hagas, no lo bebas. Ese es el cambio. Bueno, ahí está el libro de las memorias y es eso lo que se está
presentando en el tribunal del juicio. Indudablemente, quiero decirlo con toda gratitud a Dios, no se espera, no se anhela que todos los que se presenten en el juicio tengan un testimonio de perfección. Padre, te presento a este perfecto. No es así. Piénselo usted. Si usted es perfecto, no. Si somos sinceros, vamos a reconocer que no lo somos. Algunos pensarán que son casi perfectos. Le falta un poquito para ser perfecto. Pero si dijeran, no, yo soy perfecto, incurrirían en un pecado de jactancia que enseguida le impide que sean perfectos. No es perfecto. Entonces el Señor va a decir de nosotros, este es mi siervo que cree en mí, que está arrepentido, por lo tanto, yo, dice el Señor Jesucristo, le regalo, no le vendo, le regalo mi perfección, le regalo mi santidad, le regalo mi justicia, le regalo mi gracia, un regalo de Dios. Y cuando se unió mi fe, mi arrepentimiento, su fe, su arrepentimiento, con la perfección del Señor, ahora sí que podemos decir que somos pecadores justificados delante del Señor. Se unió lo humano con los méritos de Cristo el Señor. Y somos declarados santos. Ahora sí que podemos decir que somos perfectos, no porque nosotros lo seamos, porque no es así. Usted ni yo somos santos. El único santo es Jesucristo. Pero como Él nos regala su santidad, cambió nuestra condición. Con Él somos santos. Por eso que el Señor nos amonesta diciendo, mira, no manches tus vestiduras. Yo borré tus pecados. Quité tus iniquidades de en medio de ti y te he hecho vestir de gala. Por lo tanto, no manches tus vestiduras. Y en Apocalipsis nos dice, el que es santo, santifíquese todavía. Y el que es justo, practique la justicia. O sea, en el fondo, viva la justicia. Ahí sí se puede. Y eso es lo que acontece. La ocupación esencial, imagínense, tienen que pasar una cantidad de seres humanos, como lo dice Apocalipsis 7:9, tan grande, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, que nadie podía contar. Cada uno de ellos fue defendido por el Señor Jesucristo. A cada uno de ellos el Señor le otorgó su perfección, su justicia y su santidad. Y lo hizo perfecto. Pero no por obra humana, sino por mérito de Cristo. Bendito sea el Señor. Llegará el fin del tiempo de la gracia en el cielo. Se terminará el juicio. Se presentará el último pecador. Para ese entonces, suplicamos que el Señor ya nos haya bendecido, nos haya declarado inocentes en el cielo, aunque somos culpables, pero el amor del Señor es tan grande solo por el acto de creer y arrepentirnos. Querido, cuando termine el tiempo de la gracia, el Señor dejará su vestidura de juez, de sacerdote, dejará de interceder por nosotros. Y ahora se verificarán en el cielo las bodas del Cordero, en donde Jesucristo recibirá los emblemas de su reino. Primero, una corona de gloria. Segundo, un manto de gloria que tiene la inscripción Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero, recibirá a su esposa, la cual no es la iglesia, conforme a lo que dice Apocalipsis 21:9,
el ángel llevó al apóstol Juan a un monte alto y le dijo, ven aquí, yo te voy a mostrar quién es la esposa del Cordero. Y dice, me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Jesús recibe la nueva Jerusalén. Ahora, ceñido de sus emblemas de gloria, tal como lo menciona la mensajera del Señor, Jesús eleva la última oración, que fue registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 24. Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy. Jesús está en la Nueva Jerusalén. Está contento, está feliz, pero no está plenamente satisfecho porque la ciudad está vacía. Pero Él quiere tener a sus amigos y sus amigos somos nosotros. Él quiere tener a sus siervos y sus siervos somos nosotros. Él quiere estar con sus hermanos y sus hermanos somos nosotros. Bendito sea el Señor. Revela la sierva de Dios entonces que el Padre respondió, ve a buscarlos. Y allí se origina entonces la segunda venida de Jesucristo. El Rey de Gloria viene a buscar a sus siervos, hermanitos, concierto para llevarnos al cielo e ingresarnos a la Nueva Jerusalén. Entonces a la Nueva Jerusalén se le permitirá vestirse de lino, llenarse con las acciones justas de los santos. Y ya fuimos declarados santos e inocentes. Esta es toda la línea profética del tiempo del fin, de los grandes sucesos que acontecerán en los cielos. Indudablemente, hay además en los cielos una profunda preocupación por los sucesos que van acompañando a la iglesia en este periodo. Pero no los menciono en esta línea de tiempo porque los dejo para los sucesos que guiarán a la iglesia. Pasamos al segundo punto de los 4. ¿Qué sucede con la iglesia? Con la iglesia. ¿Qué sucede a partir de 1844? La palabra profética es reveladora en cuanto a este punto. Dice que en Apocalipsis 12:1, en el tiempo del fin, aparece una gran señal en el cielo. Hermanos, aparece una mujer, aparece una iglesia, pero es una iglesia que está vestida de sol, que tiene la luna debajo de los pies, tiene una corona de gloria en su cabeza y en la corona tiene 12 estrellas. Y se nos narra a partir del verso 2 la historia de esta iglesia. Esta iglesia fue organizada por Jesucristo. Y en cuanto nació, dice aquí los versos 4 y 5, que Satanás estaba esperando para ver que naciera el hijo de esta iglesia, para matarlo. Se revela un segundo periodo de esta iglesia, en el verso 6, que duraría 1260 años de historia, en donde la iglesia enfrentó una gran cantidad de tribulaciones, aflicciones, por su tránsito en la historia. En el capítulo 12, versos 15 y 16, se menciona un tercer momento de la historia de esta iglesia, cuando el dragón lanza de su boca un río de agua para arrasar a la mujer. Pero la tierra dice, abrió la boca y se tragó el agua y ayudó a la mujer. Y finalmente se muestra en este panorama de la iglesia
el momento cuando el dragón, verso 17, se llena de ira contra la iglesia y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, contra el remanente, eso es resto, contra lo que queda al final de la historia. Ese remanente se caracteriza porque, dice aquí, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, es en la época final de la historia cuando aparece esta mujer vestida de sol. Pero también apareció en la época de los apóstoles, en la época de los mártires. Pero en la época final se caracteriza por algo muy importante en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene 4 fuentes de luz con las cuales va a iluminar al mundo que se halla en tiniebla, tal como lo dice Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Entonces el Señor le otorga 4 fuentes de luz para que esta iglesia ilumine al mundo, para que la ilumine con un vestido de sol, para que la ilumine con la luna a los pies, para que la ilumine al mundo con una corona de gloria y para que ilumine al mundo con 12 estrellas. Estas fuentes de luz no son de la iglesia. El vestido no es la iglesia, es un regalo. La luna no es la iglesia, es un regalo. La corona no es la iglesia, es un regalo. Las estrellas no son la iglesia, es un regalo. Son fuentes de luz que el Señor le otorga a la iglesia para iluminar al mundo. ¿Qué significan a grandes rasgos estas fuentes de luz? El vestido de sol indudablemente es una figura de Jesucristo, porque dice la palabra que Jesucristo es el sol de justicia. Entonces la iglesia que surge en el tiempo del fin está vestida de sol, está vestida de Cristo. Y el sol de justicia, el cual es el Señor, se declaró a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Cristo es la verdad. Por lo tanto, si la iglesia está vestida de sol, indudablemente que la iglesia que surge en el tiempo del fin se viste de la verdad, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6, verso 14. Vestidos con la coraza de justicia y de la verdad. Estamos vestidos de la verdad. Y con este traje, la verdad, iluminamos al mundo, porque esta iglesia manifiesta una fidelidad irrestricta a la verdad. Aquí no importan los detalles secundarios de nuestra experiencia personal. Aquí no dice que usted tiene que aprenderse de memoria el Salmo 119 con sus 26 partes. Aquí dice que usted ilumine al mundo con la verdad. Esa es la misión que tiene. Y evidente que si usted no lo hace, no tiene el traje de luz. O sea, usted puede ignorar la historia de Roboam, no tener idea quién fue Joás. Eso no incide en su salvación. Pero usted no puede rechazar la verdad. ¿Por qué? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versos 9 y 10. Los que rechacen la verdad se pierden. Así de simple. Porque no recibieron, dice ahí, el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la verdad tiene que ver con la salvación, entonces. Y es deber de la iglesia iluminar al mundo con la verdad.
En la Biblia aparecen las definiciones de verdad. Pero la iglesia no solo ilumina al mundo con la verdad, también la ilumina con la luna, que es una figura de la palabra de Dios, tal como lo dice el Salmo 119, verso 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, luna, lumbrera, luna, la lumbrera menor, y lumbrera a mi camino. Tenemos que iluminar al mundo con la palabra de Dios, no solo con la verdad, sino con la palabra de Dios. Y para iluminar al mundo con la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra. No conozco un ser humano que pueda enseñarnos de la Biblia sin haberla estudiado. Y es capaz que exista, pero deben ser muy escasos, si es que los hay. Aquí en la palabra de Dios encontraremos todos los argumentos salvíficos, todas las historias que pueden conmover nuestros corazones, todas las revelaciones del pasado, del presente, del futuro. La Biblia es la fuente con la que iluminamos al mundo. Gloria a Dios. Con la verdad, con la palabra del Señor. Pero además tenemos que iluminar al mundo con una corona. Y una corona es el reconocimiento que se le hace a una persona por su vida, por sus méritos. Por ejemplo, Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. La peleó. Por lo demás, dice, me está reservada la corona. Oh, porque la corona es un galardón. La corona es un galardón. Pero este no es el galardón de la vida eterna. La iglesia que alumbra al mundo con la verdad, que alumbra al mundo con la palabra, también ilumina al mundo con la corona de su testimonio. Es una iglesia que es servicial a la humanidad. Por lo tanto, el Señor nos encarga este detalle. Haced el bien. Haced el bien, porque con eso calláis la boca de los ignorantes. Segunda de Pedro, capítulo 2. Me parece que es el verso 20 o 19 y 20. Haced el bien. Es un mandato divino. Tenemos que ayudar a los que sufren. Y eso indudablemente otorga un reconocimiento celestial. Por lo tanto, esta iglesia va a iluminar al mundo con sus obras, con su testimonio, con su ayuda, con su solidaridad en diferentes aspectos. Porque el mismo Señor nos dice, oye, tú encuentras un hambriento y dices, oye, qué lástima que esté en esta condición, mira, yo voy a orar por ti, que te vaya bien. Y el Señor nos pregunta, ¿y no le diste un pancito? Siendo que el Señor te dio kilos de pan a ti, ¿no pudiste apartar un pan para darle a un hambriento? No es consecuente. Entonces, el Señor quiere vernos comprometidos con los que sufren. Cuarto, esta iglesia se caracteriza porque ilumina al mundo con 12 estrellas. No es que la iglesia tenga 12 estrellas, sino que ilumina al mundo con 12 estrellas. El concepto de estrella tiene varios significados en la palabra del Señor, entre otros, se refiere a planetas o astros luminosos. No, pues la iglesia no usa el sol para iluminar al mundo. Dios ilumina al mundo con el sol. Es tarea de Dios. ¿Pero cuáles son las estrellas entonces? Se llama estrella también a los ángeles. La iglesia no manda a los ángeles que iluminen al mundo. Es una misión de la iglesia. También se llama estrella a los mensajeros de justicia, tal como lo dice Daniel 12:3. Y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas. Enseñar la justicia a la multitud. Eso es.
mensajes, 12 mensajes especiales. Estos 12 mensajes especiales se conocen como la verdad presente. La verdad presente. O sea, en resumen, la iglesia ilumina al mundo con la verdad, con la palabra, con sus obras de salvación y con esta 12 mensajes especiales, la verdad presente. Y a eso está dedicada la iglesia desde que surge en el tiempo del fin, a predicar el evangelio, a anunciar la verdad presente, a realizar obras de bien, a enseñar la palabra del Señor y sobre todo esto, a proclamar la verdad. Porque los que rechazan la verdad, ¿cómo pueden entrar al cielo? No hay salvación para los que rechazan la verdad. La verdad es Cristo, no se puede rechazar al Señor. Querido, desde que la iglesia nace, partió iluminando al mundo con estas señales. Y han transcurrido hasta aquí cerca de 170 años ya, en que los que enseñan la justicia y la multitud iluminan al mundo. Llegará el momento en que esto se terminará y se va a terminar la predicación un poco pasadito el tiempo de la gracia, porque como nosotros no sabemos cuándo termina el tiempo de la gracia, nuestra historia seguirá, o seguiremos afanados en nuestra historia a predicar el Evangelio, hasta que nos demos cuenta que ya estamos fuera de la gracia, que no sacamos nada con anunciar el Evangelio, pero nuestro deber fue iluminar al mundo con estas 4 fuentes. Por cierto que enfrentaremos dificultades, enfrentaremos aflicciones, tribulaciones, pero el Señor estará con nosotros, bendiciéndonos, porque esta no es una tarea humana, es una encomendación divina para seres humanos. Pues el Señor podría usar los ángeles, oye, ya habrían terminado la predicación hace rato, pero el Señor tiene motivos, tiene razones por qué se le encargó a la iglesia. Después del tiempo de la gracia, la iglesia sí que enfrentará la tribulación final, una grande tribulación que va entre el fin del tiempo de la gracia y la segunda venida de Cristo, pero igual seremos victoriosos. Gloria a Dios. Y todos esos sucesos. Usted ve que la predicación del Evangelio ha ido avanzando lentamente. En la predicación del Evangelio y de la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no se destaca una persona, ni 10, ni 100, ni 1000. Son millones de personas las que han hecho suyo este desafío de anunciar la verdad a las multitudes. De modo que nadie podría decir, porque yo hice esto, es que el mundo sabe la verdad. No, esa jactancia es abominable para el cielo. Pero usted y yo podemos cooperar con un granito de arena. Ahora, si fuera mejor con una molécula, más que un granito, y mejor sería como una pequeña tosquita, una piedrecita, y más si fuera una columna, obvio, cada uno conforme a los dones que reciba de Dios. Esta es la historia, la línea histórica de la iglesia. Durante el tiempo del fin estaremos afanados, mientras se juzgan nuestras vidas en los cielos, estaremos afanados en la predicación del Evangelio, enfrentaremos ciertas tribulaciones y al final llegaremos a la victoria. ¿Qué tribulación? El tiempo de angustia de Jacob, la hora de supremo apuro, la abominación desoladora y el último acto abominable de Satanás que nos causará náusea cuando Satanás imite la segunda venida de Cristo. Nuestra historia está en esa línea. Satanás dictará
decreto de muerte para nosotros. Para la risa el decreto del diablo. No tiene ningún vigor, no tiene ninguna eficiencia, lo hace de puro fantoche que es, ¿no? Porque el verdadero decreto que sí va a tener vigencia para nosotros es un decreto de vida. Y ese decreto de vida lo publicó Jesucristo el Señor. Y ese es el que se va a cumplir. Fantástico. Luchemos para que creamos en forma genuina y viva en Cristo, arrepintiendo de nuestros pecados, abandonando, dando testimonio que somos fieles, obedientes a los mandamientos y sumándonos a la fuente de luz para iluminar al mundo, nuestra historia, hasta que llegue el Señor y nos rescate de las garras del dragón y nos lleve victoriosos a la Nueva Jerusalén. Lo que ya es otra historia. La línea de tiempo de la iglesia la dejamos hasta ahí, hasta la venida de Cristo. Tercero, de 4 puntos. Ya vamos en 3, hemos terminado 2 y avanzamos al tercero, la línea de los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas aquí en esta línea profética? Querido hermano, para entender este mensaje tenemos que irnos bien al pasado. La iglesia a través de toda su historia ha enfrentado diferentes tribulaciones. Así sucedió con los apóstoles, sucedió con los mártires, sucedió con el pueblo valdense, con los cátaros, con los albigenses, con los hugonotes, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo momentos tenebrosos para la historia de la iglesia, como la Edad Media, en que se conculcaron todos los derechos que tenemos los seres humanos, que el Señor nos regaló, como nuestra libertad de conciencia, por ejemplo. Y por ahí, por el siglo XVI, el Señor levantó un movimiento de reforma al interior del romanismo papal. Curitas que se rebelaron contra el romanismo papal. ¿Qué cura? Lutero, por ejemplo. ¿Qué otro cura? Wycliffe, Hughes, Jerónimo, Zwingli. 2 curas que iniciaron un movimiento poderoso. Obvio que terminaron apartándose del romanismo papal. Y como se apartaron, fueron condenados a muerte. Pero ellos dejaron una semilla. Y de sus enseñanzas y de su trabajo surgieron las iglesias protestantes. Wycliffe fue el fundamento para la iglesia anglicana. Lutero, lo mismo para la iglesia luterana que recuerda su nombre. Zwingli para la iglesia protestante en Suiza. Lefebvre para la iglesia protestante en Francia, etc. Estas iglesias que nacieron con tanta fuerza, lamentablemente experimentaron un extraño fenómeno que el Señor destacó en el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3. El Señor les dijo: estoy preocupado por ti. No con estas palabras, pero Él presenta su preocupación, el testigo fiel, Jesucristo el Señor, por la antigua iglesia de la Reforma. Mira lo que has llegado. Tienes fama de que vives y estás muerta. Yo no quiero eso para ti. Despierta, dicen. Si no, sacaré el candelero de su lugar. Hay muchas personas, dice el Señor, reconoce que la iglesia es protestante, Sardis. Muchas personas que son honestas, que no han manchado su vestidura. Pero lamentablemente hay otras que sí las mancharon.
¿Y cómo las mancharon? Uno, uniéndose a Roma. Dos, introduciendo el mundo en sus iglesias. Tres, rechazando los mandamientos, especialmente el sábado. Cuatro, olvidándose para siempre de su deber misional, alumbrar al mundo con la verdad, con la palabra, con las obras de bien y con la verdad presente. El mundo protestante se olvidó de este fundamento. No practica la verdad, no enseña toda la Biblia. Sus obras no son obras de salvación. No conozco algún protestante que enseñe algún fundamento de la verdad presente. Puede que lo haya. El Señor hace maravilla. Pero es el estado en que está la iglesia protestante. Y a estas iglesias el Señor ahora les dice, han llegado a ser igual que Babilonia. Entonces, cuando llega el tiempo del fin lo encuentra con una iglesia como la que ya mencionamos, vestida de sol, que alumbra al mundo con la verdad, y otro conjunto de iglesias protestantes que oscurecen al mundo. La suerte de esas iglesias protestantes en este periodo es distinta a la suerte de los verdaderos siervos de Dios. ¿Qué pasa con las iglesias protestantes? Cada día se acercan más al mundo y por consecuencia lógica se alejan más de Dios. Cada día aceptan más las costumbres mundanas y, por cierto, se alejan de los fundamentos de la salvación. Cada día abandonan más la Biblia y se vuelven a las fábulas. Cada día rechazan más los mandamientos y aceptan el contubernio humano. Y han venido creciendo, desarrollándose. Y llegará el día en que en este periodo se transformarán en la gran ramera o en la gran Babilonia, de la cual la verdadera iglesia debe denunciar su condición espiritual diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque ha fornicado con los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con sus deleites. Ahí tenemos las iglesias protestantes. Un nacimiento glorioso y un término de historia dramático. Rechazaron la verdad, rechazaron la palabra, rechazaron los mandamientos, rechazaron el sábado, rechazaron el santuario, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, terminan uniéndose con Roma. Entonces ahora, en esta etapa final de la historia, ellos recibirán la demanda de Dios. Salid de ella, pueblo mío, porque para que no recibáis parte de sus plagas, ni seáis partícipes de sus pecados. Todos los que quieren ser salvos tienen que salir de estos sistemas religiosos falsos, porque Dios va a derramar su ira sobre los apóstatas. Y terminamos la tercera línea profética. La tercera línea profética que comenzó por allá por la Reforma, siguió con Sardi, se transformó en Babilonia, el Señor hizo todos los llamados para que abandonaran el pecado, la transgresión, el error, etc. No quisieron oír. No todo, indudablemente, estas no son, ya ser protestante significa estar perdido, no es así. Hay muchos protestantes que han aceptado la verdad, gloria al Señor. Y habrá otros que les seguirán aceptando. Cuando se presente el último llamado, salir de ella, pueblo mío, se va a cumplir. Y nos queda la última línea profética. ¿Qué pasa con los impíos, ahora, con los incrédulos, los malvados, los corruptos?
como lo dice la lista de Apocalipsis, los mentirosos, los cobardes, los homicidas. Su historia del tiempo del fin. Los impíos han estado enfrascados, tal como lo anunció el Señor Jesucristo, en guerra y en rumores de guerra. Desde que nació el siglo XIX, antes de 1844, las naciones de este planeta han estado constantemente en guerra. Solo en América, en 1806 a 1808, en América se inició el conflicto con la corona española. El Virreinato del Plata inició su independencia política de España. Lo siguió el Virreinato del Perú con la liberación de Chile hacia el año 1810, 1817. Todavía ni comenzaba el juicio divino y ya aquí estaban peleando por los movimientos de liberación nacionalista. Siguió el asunto con todos los países de América hasta que termina, fíjese, en 1898, esta guerra de liberación con la liberación de Cuba de la corona española. Todo el siglo en América en guerra. ¿Para qué decir en África? Los movimientos de liberación nacional, lo mismo. Como el Señor lo dijo, habrá guerra y rumores de guerra para los impíos. Llegado el siglo XX, siglo siguiente al XIX, que ya mostramos ejemplos que todo el siglo estuvo en guerra, nuevamente el siglo XX vuelve a convulsionarse por guerras mundiales y cada vez peor. 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, 35 millones de muertos. Guerra. Después, en 1939 a 1945, otra guerra más. La Segunda Guerra Mundial. Los impíos matándose unos a otros para imponer sus sistemas políticos, filosóficos, tal como el Señor lo anunció que iba a acontecer al mundo. Guerra, cerca de 90 millones de personas afectadas por este terrible flagelo. Hay países cristianos en guerra, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania, la cuna del protestantismo, la tierra de Lutero, se alzó en guerra contra las naciones vecinas, contra Francia, contra Inglaterra, contra España, contra todo el mundo. Impresionante. Cosas terribles se cometieron en esos años. Los genocidios, por ejemplo, el genocidio judío, el genocidio armenio. Son actos que avergüenzan la conducta humana, la conciencia humana. Surgen las bombas atómicas para matar con un solo bombazo a centenares de miles de personas. Increíble. El Señor había dicho, oiréis de guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Además de esto, para los impíos, terremotos. Usted dirá, pero si los creyentes también hemos sentido los terremotos. De acuerdo, pues. Usted ha sentido los terremotos, pero a los impíos se le han derrumbado edificios, se le han derribado proyectos que ellos tenían así como incuestionables, todos destruidos. La jactancia humana ha sido pisoteada. Los ricos del mundo que levantaron enormes palacios
de millones y millones de dólares de costo en su construcción, arrasados por tormenta, por granizo, por barro, por incendio. Como el Señor lo dijo, el mundo está siendo conmovido por esas señales. Y así ha sido la historia de los impíos durante el siglo XX: guerra, guerra, rumores de guerra, pestes, hambre, etc. Por cierto, llegarán ellos a esta condición de decir, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Duros de cabeza son, pero todavía le quedan rasgos de inteligencia, algo está pasando. Y aquí lamentablemente van a aparecer los agoreros. Se necesita un culpable. Un culpable. ¿Y cuál es el culpable? Y estos que guardan los mandamientos de Dios son los culpables. Si ellos desaparecieran, los que guardan los mandamientos de Dios desaparecieran de la tierra, porque Dios está enojado con ellos, porque no observan el domingo. Si los desarraigamos de la tierra, va a cesar las pestes, los terremotos, las tempestades, el hambre, etcétera, etcétera. Las plagas, todo va a desaparecer. Consecuencia final, decretemos su muerte. Los impíos se conciertan para decretar la muerte de los siervos de Dios. A este punto aplaude la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y se suma a los impíos para perseguir al pueblo de Dios. Y los protestantes que hemos sido tan cercanos a este esfuerzo del Espíritu Santo por conmovernos, quedaremos mudos de asombro porque ellos no se suman. Bueno, algunos, sí, por los que salgan de Babilonia, se suman a la verdad, pero los demás, los que se quedan en Babilonia, hacen pacto con la bestia y con el mundo incrédulo, con el dragón mismo, y se coligan. Entonces, llegada la época final del mundo, tendremos al dragón, a la bestia, a las iglesias que están en la apostasía, anhelando destruir al pueblo de Dios. Queridos, para el futuro se dictará decreto de muerte, que es para la risa, ya lo he dicho, porque no se cumplirá. Ya no volverá nada a haber hogueras donde quemaron a millones de personas en el pasado, ni hordas donde murieron centenares de miles de mártires. No existirán esas cosas. No se asuste. Usted no va a ser condenado a una galera. Mire la sorpresa que le tiene el Señor a usted. Le dice a usted que vive en el tiempo del fin, que si tú vas a pasar por el tiempo de angustia, así se llama este periodo, tiempo de angustia, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel. Miguel es Jesucristo. Y será tiempo de angustia, cual no lo ha habido desde que los hombres se hallan en el planeta. Imagínese usted qué terrible momento. Dice, pero los que estén inscritos en el libro de la vida, nada, Señor, nada, serán librados del tiempo de angustia. No tiene nada que temer, pues. ¿Qué puede temer si Dios está con usted? Aquí lo que hay que temer es no estar en el libro de la vida. ¿Ve? El Señor nos va a cuidar. Y si nos apuran un poco, Apocalipsis 3:10, otra promesa del Señor. Yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Repito, yo, Jesucristo dice eso. Jesucristo el Señor dice, yo te libraré, no te condenaré, no te voy a hundir en eso.
yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto es un mensaje de paz, un mensaje de salvación para los que creen en Dios y guardan sus mandamientos. Y agrega, hablándole a la iglesia, amada, escóndete un poquito hasta que pase el turbión y muéstrame tu rostro, porque yo te guardaré, yo estaré contigo. Usted ve que son abundantes y tantas evidencias más en las cuales el Señor nos promete que en estos días malos Él nos va a cuidar, especialmente a lo que dice el Salmo 91. Si usted está en esta condición, a habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, usted podrá decir libremente e invocar a Jehová. Y Jehová le dirá a usted, heme aquí, ¿qué quiere? Y el Señor se comprometió históricamente, hermano, de decirnos, caerán a tu lado mío, 10.000 a tu diestra, pero a ti, manada pequeña del tiempo del fin, no llegarán. Porque a los ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Sobre el áspid y el dragón pisarás, hollarás al dragón y a la serpiente. Y ninguna plaga tocará tu morada. ¿Usted le cree a Dios? Confíe en él, pues. Incluso a través de su mensajera, el Señor nos manda un poderoso mensaje. Nos dice, sí, sí es verdad que en la época final vamos a tener tribulación. Obvio que vamos a tener tribulación, pero no van a ser las tribulaciones del siglo primero, ni del segundo, ni del tercero, por hermano, cuando quemaban a la gente en las calles. Eso no se vuelve a repetir. ¿Cuáles van a ser nuestras tribulaciones? Muchos estarán en la cárcel, pues tendrán privaciones, pero no se preocupen si no les va a faltar, porque el Señor va a enviar ángeles adentro de las cárceles y te harán compañía. Bueno, yo no me siento feliz dentro de una cárcel, pero estar con un ángel, fantástico. ¿Qué puede tener? Mire lo que dice la sierva del Señor. Vamos a leer la lectura de un texto que está en el conflicto de los siglos. Página 687, que termina el párrafo en el 688. ¿Qué dice la profeta de Dios para el tiempo del fin con respecto a los cuidados divinos en la época final de la historia? Escuchemos la lectura de la palabra del Señor. El conflicto de los siglos, capítulo 40, el tiempo de angustia, página 687, dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos busquen agua y no la hay, la lengua se les seca de sed. Yo, Jehová, les escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Isaías 33, 16, 41, 17. Mas aunque la higuera no floreciere y no hubiere fruto en la vid, aunque faltara el producto del olivo y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueran destruidas del aprisco y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que temen a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Habacuc 3, 17 y 18. Querido, esto es lo que va a acontecer en el tiempo de angustia. Esto es después que termina el tiempo de la gracia. No es para hoy. Si usted quiere tener hoy día el pan de cada día,
tiene que esforzarse, no ser comodito, hay que trabajar para la causa de Cristo. ¿Ve? Pero esto que se lee es para el tiempo de angustia, para cuando ya seamos desarraigados de nuestros bienes y muchos estén en lo más recóndito, escondrijos de la tierra, en las cavernas, en las montañas, en los bosques, etc. Nada que temer. El Señor levantará bandera a favor de los que creen en su nombre. Nos protegerá. No veremos los ángeles, dice la sierva del Señor, pero habrá millares de ellos en torno nuestro para cuidarnos, protegernos y sustentar. Bueno, se avecinan horas difíciles, pero no imposibles de soportar. Claro que entiendo que si usted ha estado comodito toda su vida, en un silloncito frente a la tele, verse de repente en la cárcel, oiga, le parecerá lo más espantoso. Obvio. Pero si usted lo piensa bien, necesitamos sacudirnos de la pereza y de la mundanalidad, de tal suerte que todos los que necesiten pasar por esta prueba, aparte de recibir la ayuda del Señor, serán declarados victoriosos para la gloria de Cristo. Esto es el tiempo del fin. No está todo dicho, por supuesto, pero usted puede aumentar más y más conocimiento, teniendo cuidado de aclarar que usted está hablando de las cosas que suceden en el cielo, uno, teniendo cuidado de que se trate de la historia de la iglesia, punto 2, teniendo cuidado que lo que usted está hablando se trata de los apóstatas, punto 3, o bien de los mundanos, en cuarto lugar. 4 líneas de historia. Quiero invitarles ahora, porque nuestra línea de historia está cubierta por la misericordia y la justicia de Dios. Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestro escudo, Jehová es nuestro castillo fuerte, es nuestra piedra donde asentaremos el pie. No tenemos nada que temer, a menos que nos hayamos olvidado de cómo Dios bendijo a las generaciones pasadas en tiempo de tribulación. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque en la época final de la historia, aunque ya van transcurridos 176 años de historia, nunca hemos experimentado tribulación alguna por causa del Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos has regalado este periodo de paz. Nos has regalado toda la traducción de las Sagradas Escrituras. Nos has hecho fácil la predicación del Evangelio a través de la radiodifusión, a través de la televisión, a través de la internet, a través del satélite, a través de la imprenta, cosa que nunca tuvieron nuestros antepasados, los cuales tenían que dar estudios bíblicos puerta a puerta y caminando a pie, porque nunca conocieron de automóviles, nunca supieron de teléfono, nunca tuvieron una tablet, nada de nada. En cambio, a nosotros nos has regalado todas las facilidades. Gracias, Señor, por estas consideraciones que has tenido con nosotros. Ahora te suplico, Señor, que tú toques nuestro corazón para que no nos transformemos en siervos ególatras, sino que nos dediquemos a servirte, a colaborar con tu causa. Y como mínimo, que nos tomemos la molestia de enviar link a nuestros amigos, asunto que no nos cuesta nada, para invitarlos a participar en los cultos de adoración. En tus manos encomendamos esta causa. Bendíganos usted, Señor. Lo suplicamos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.